Buenas, mi nombre es Nilson Morales Salce de la carrera de licenciatura de enfermería y mi grupo y yo le vamos a hablar sobre la historia y origen de la bioestadística. Yo le voy a hablar sobre la primera fase, que son los censos. Los censos son el momento en que se constituye una autoridad política, ya que la idea es inventar una forma más o menos a la regular a la población y a la riqueza. La segunda fase es la descripción de los conjuntos a la aritmética política. Ya. Son las ideas mercantilísticas que extrañan una intensificación, ya que los tipos de investigación son encuestas sobre artículos manufacturados. La tercera fase es la estadística y cálculo de probabilidades. Son el cálculo de probabilidad que se incorporan rápidamente en un instrumento, ya que los análisis son extremadamente poderosos para el estudio, para lo económico, económico y social. Gracias. Buenos días, mi nombre es Daniela. Yo voy a explicar un poco la historia de la estadística. En primer lugar, la palabra estadística proviene del latín status, que significa estado o situación. La estadística existe desde el comienzo de la historia y esto se sabe a través de crónicas escritas y restos arqueológicos. No existe fecha exacta de cuándo surgió la estadística, pero se reconoce que a comienzos de la humanidad hubieron formas sencillas de estadística, pues ya utilizaban representaciones gráficas, otros símbolos en pieles, rocas, madera, en las paredes de las cuevas para contar el número de personas o cosas. Hacia el año 3000, los babilonios ya utilizaban pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos de su producción agrícola y géneros vendidos o cambiados mediante trueque. Hacia el año 3050 a.C., los faraones egipcios recopilaron datos sobre la población y la riqueza del país. Tal era su devoción por tener recuento de todo que incluso tenían una diosa llamada Seshat, diosa de los libros y las cuentas. Pero sin duda, los romanos fueron quienes mejor supieron emplear los recursos de la estadística, ya que cada 5 años hacían censos de la población. Los funcionarios debían anotar nacimientos, defunciones y matrimonios, sin olvidar los recuentos periódicos de animales y las riquezas de tierras conquistadas. Cabe destacar a Florence Nightingale, quien fue enfermera durante años en la Guerra de Crimea. Fue especialista en estadística aplicada a necesidades médicas. Gracias a ella se estableció un sistema científico de evaluación de tasas de mortalidad. Los fundamentos de la estadística actual se lo debemos a Fisher en su mayoría. Y es a partir del siglo XX en sí donde comienza la estadística moderna, con la aparición y globalización del ordenador. Mi nombre es Maribel Andrián Puero. Bueno, yo les voy a hablar sobre la división de la estadística. La estadística está dividida en dos ramas muy importantes que son la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva se dedica a la descripción y visualización de resúmenes de datos originados a partir de los fenómenos de estudios. Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Por ejemplo, básicos de parámetros estadísticos son la media y la división estándar. Algunos ejemplos gráficos pueden ser la histograma, pirámide poblacional, gráfico circular, entre otros. La estadística inferencial se dedica a la generación de los modelos, inferencias y predicciones a los fenómenos en cuestión, teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. Se usa para modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca de la población bajo estudio. Estas inferencias pueden tomar la forma de respuestas a preguntas sí o no, estimaciones de unas características numéricas, pronóstico de futuras observaciones, descripciones y asociación y modelamiento de relaciones entre variables. Eso es todo, muchas gracias. Hola, me llamo Aileen Pinaya, les voy a hablar sobre la estadística aplicada. La estadística aplicada se encarga de inferir varios resultados sobre la población, puede ser una o varias muestras,
La estadística aplicada, les voy a hablar sobre la definición y el concepto. Como número 1, el individuo o elemento. ¿A qué nos referimos con individuo o elemento? El elemento es el que forma parte de la población. ¿Y qué es el individuo? El individuo es la persona o animal. Como punto número 2 tenemos la población. La población es el conjunto de elementos que se quiere investigar. Como punto número 3 tenemos la muestra. La muestra de la estadística es la porción que se extrae de la población con un determinado estudio con el fin de representar, conocer y determinar. Como punto número 4 tenemos el parámetro, que es la que se encarga de la ingente cantidad de datos. Estadístico es una medida cuantitativa de un conjunto de muestra de datos. Primeramente, mi nombre es Vania Caroli Jauregui Ayala. Continuando con la exposición, vamos a hablar de los tipos de variables de estadísticas. Por norma general podemos encontrar dos tipos de variables. Una es la variable cualitativa y la otra es variable cuantitativa. Bueno, la variable cualitativa se refiere a características o cualidades que no pueden ser medidas con números. Son variables que se expresan por norma general en palabras. Ejemplo de una variable cualitativa están por ejemplo, los asistentes a un concierto que tienen entradas diferenciadas por la zona en la que se ubiquen, como la pista, las gradas o zona VIP. Eso sería una variable cualitativa. También podemos distinguir dos tipos de variables cualitativas. Tenemos la variable cualitativa nominal, que expresa un nombre claramente diferenciado. Por ejemplo, el color de los ojos puede ser azul, negro, castaño, verde, etc. Como también sería otro ejemplo del estado civil de una persona o sexo. Tenemos también la variable cualitativa ordinal, que es una variable que presenta modalidades no numéricas en la cual existe un orden. Por ejemplo, la nota del examen puede ser suspenso, aprobado, notable y sobresaliente. También tenemos otro ejemplo, el resultado obtenido de diferentes pilotos de una carrera de coches de Fórmula 1 sería una variable ordinal. Otro ejemplo también podría ser la calificación otorgada por los jueces de un campeonato de gimnasia rítmica. Y la variable cuantitativa son variables que expresan numéricamente, por tanto se pueden realizar operaciones aritméticas con ella. Ejemplo de una variable cuantitativa serían las horas de trabajo de un empleado a lo largo de la semana. Otro ejemplo podría ser el número de kilómetros que realiza un ciclista profesional a lo largo de la temporada. También podemos distinguir dos tipos de variables, que sería la variable discreta. Toman un valor finito de valores entre un intervalo de datos, número de helados vendidos puede ser un ejemplo. Podemos mencionar, como decíamos, el número de helados vendidos en una heladería, o un número de clases que da un profesor a lo largo del curso lectivo. También hay variables continuas que toman un valor infinito de valores entre un intervalo de datos. Por ejemplo, el tiempo que tarda un corredor en completar los 100 metros lisos. Otro ejemplo puede ser el peso de un paquete de espaguetis.